Televidentes, muy buenas noches. El programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, otra vez en sus pantallas, otra vez en sus hogares. La semana anterior ocurrió lo que ya el Ecuador esperaba. Precisamente la decisión ya confirmatoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio como se denomina, procedió a negar el recurso de revisión planteado por los delegados del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, han cesado en sus funciones. Por ello, es preciso comentar lo que se constituye desde ahora una necesaria e imperiosa actuación de este Consejo de Participación Transitoria, que también tiene que proceder a designar jueces, en este caso, o a recibir ternas, perdón, conforme señala el Código Orgánico de la Función Judicial, de las diferentes funciones del Estado, para designar a ese nuevo Consejo de Judicatura, que será transitorio. Para ello, en esta oportunidad hemos invitado a alguien que es licenciado, abogado y doctor en Derecho, obtenido estos títulos en la Universidad Central de Quito. Tiene también un masterado en Derecho Administrativo, Político y Constitucional en la Universidad Eloy Alfaro de Manta. Tiene un diplomado en Derecho Fundamental en la Universidad Estatal de Guayaquil. Ha sido docente también del Colegio Nacional Olmedo, donde logró obtener su jubilación. Tuvo también un paso muy fuerte, con muchos años, y por ello precisamente es en el que se fundamenta la invitación de este programa. Además de ser docente de la Universidad San Gregorio, también fue juez o ministro juez, como se denominaba según la ley, en el Tribunal Contencioso Administrativo número 4, con sede en Manabí y Esmeraldas. Me refiero al doctor Giorgi Palemón Gorosabel Vinces, a quien le damos la bienvenida, le damos el agradecimiento por aceptar estar en este programa, pero primeramente recibiremos a nuestro fraterno amigo, el doctor Alberto Vélez, compañero de estas jornadas de este programa, para que también salude a los ciudadanos. Estimados televidentes, qué placer estar como siempre con ustedes martes 9 de la noche desde la Universidad con Corazón en este programa que queremos siempre impulsar para que usted esté empapado de los ámbitos del derecho y por supuesto del acontecer nacional. Honrado hoy de compartir este proscenio con un directo amigo a quien respeto y admiro, el doctor Giorgi Gorosabel Vinces. Muchas gracias, Alberto. Doctor Giorgi Gorosabel, gracias por compartir en una segunda oportunidad en este programa. Gracias, Marcelo, gracias, Alberto, y a todas las autoridades de la Universidad San Gregorio, en donde me desempeño como docente a tiempo completo. Sí, es un privilegio poder estar en este programa, esta programación de mucho prestigio, de mucha sintonía, especialmente en la colectividad manabita, y estamos prestos a aportar en la ilustración que modestamente podamos nosotros contribuir a la ilustración de los manabitas. Muchísimas gracias, Giorgi. Pues como mencionábamos al inicio, en tu hoja de vida tienes un paso como juez del Tribunal Contencioso Administrativo, ministro juez como se llamaba. Fuiste presidente también de ese organismo. Por muchos años laboraste, pero sobre todo estuviste en un tiempo donde la situación fue sumamente álgida, donde el Consejo de la Judicatura, creado luego de la consulta popular del 2010, creó a este órgano como administrativo, pero con una enorme intromisión en el sentido jurisdiccional, es decir, en el análisis de las sentencias que dictaban ustedes, en este caso como jueces, y los jueces en todo el Ecuador. En consecuencia, una primera pregunta para ir desarrollando toda esta temática, Giorgi. En ese paso por la judicatura como juez, ¿sentiste en algún momento la presión del Consejo de la Judicatura, las retaliaciones del Consejo de la Judicatura, que era vox populis en el Ecuador, de esa intromisión sujeta a disposiciones de la función ejecutiva sobre la función judicial? Sí, Marcelo, tengo que someterme a la verdad. Había presiones tanto del Consejo de la Judicatura como también de los jueces que integraban la Corte en esa época denominada Suprema de Justicia, pero muy respetuosas o muy tinosas.
En el caso de la judicatura, se convertían en instrumentos de retaliación política aquellos jueces que no acatábamos las peticiones o disposiciones que ellos sugerían. Pero no obstante, se nos respetaba en la estabilidad, se nos respetaba en el cargo y no había una intromisión tan nefasta y arbitraria como se ha dado en los años posteriores, a partir del año 2008, en que entró en vigencia el Correato y los órganos creados por la Constituyente de Montecristi. ¿Usted fue juez hasta cuándo, hasta qué año? El periodo de actuación nuestra fue del año 1998 hasta el 2006. Es decir, 8 años en que todavía no... O sea, antes del Correato... antes del Correato. Antes del Correato, sí. Correcto. Jorge, para ir un poco induciendo el programa y para darle también inmediatamente el uso de la palabra al doctor Alberto Vélez, queremos ir diríamos, a ver un Vox Pop que han realizado los productores de la carrera de Derecho para este programa y luego seguiremos. Vamos a ver este Vox Pop. Regresamos enseguida. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó de sus funciones a las autoridades del Consejo de la Judicatura, presidida por Gustavo Yalc. El informe de los resultados de la evaluación a la Judicatura puntualizó que este organismo incurrió en al menos 4 tipos de incumplimientos: normativo, por no garantizar procedimientos confiables, por abuso de funciones y por interferencia de la justicia. Hablamos Derecho salió en búsqueda de la opinión pública en base a este acontecimiento. Todo lo que son los procesos están totalmente archivado. Cuando uno solicita de que se le dé trámite a su proceso, ellos lo que dicen que por el asunto laboral que tienen, por la carga laboral que tienen, no lo pueden hacer. Yo tengo ahí algunos casos, principalmente yo vi ayer un reportaje que salía en el periódico de donde los abogados en el libre ejercicio reclaman que el tribunal, el tribunal de administración no despacha los juicios, los tiene justamente ahí archivados. Yo creo que sí, ojalá que con la nueva administración vuelva esto y se cuan los juicios como anteriormente se le daba el trámite correspondiente. ¿El país entonces necesitaba que se tomara esta decisión? Yo sí creo que justamente lo que le ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana de cesar justamente las funciones, porque estaba amarrado totalmente. Bueno, yo creo que cuando se realizó la consulta popular y todo el pueblo ecuatoriano dio esta potestad a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, creo que ellos han ejercido su función acorde a este mandato y considero de que si nosotros vimos la actuación del Consejo de Participación Ciudadana ante el cese del Consejo de la Judicatura, yo creo que los ecuatorianos estamos de acuerdo porque ese era el clamor de todos los ecuatorianos en la consulta popular. ¿Necesitaba el país entonces esa decisión? Yo creo que el país necesita más que esa otras decisiones. O sea, la gente valora mucho la actuación del doctor Trujillo en buscar esta lucha tan continua, tan necesaria para el país, esta lucha contra la corrupción. Entonces yo creo de que fue correcto y aunque cueste lo que cueste, el país necesita estar libre de corrupción. Estimados televidentes, qué importante es saber el criterio de la ciudadanía. Al fin, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y precisamente por eso este tipo de elementos insertos en el programa se llaman Vox Pop, la voz del pueblo. Y esa la hemos escuchado. Y a partir de aquella, pues podemos fundamentar algunos criterios. Doctor Gorosabel, hemos vivido un largo espacio, un letargo podría decirse, en el que la justicia ha sido manipulada, intervenida, maltratada, donde los jueces se volvieron timoratos, miedosos, donde se metió mano incluso en la conciencia de aquellos que eran los encargados de administrar justicia. Lastimosamente, el Consejo de la Judicatura terminó de ser un órgano administrativo a ser un órgano ejecutorio, un órgano amedrentador, que finalmente pues, consiguió que se emanen sentencias favorables simplemente al criterio del poder. ¿Cómo podemos evaluar
todo este largo proceso en el cual el Consejo de la Judicatura fue un testaferro del Ejecutivo, doctor? Corresponde hacer un análisis de lo que han sido los últimos años de la Administración de Justicia en el Ecuador a partir de la Constituyente de Montecristi del 2008. El Ecuador y el pueblo del Ecuador esperanzado vio en Montecristi la posibilidad de apertura a nuevas rutas en todos los órdenes y específicamente en el campo de la justicia. Pero transcurridos 10 años, podemos decir que existe una desilusión de los ciudadanos y especialmente de aquellos que transitamos en el campo del derecho en los distintos órdenes, sea como docente, en el ejercicio de la profesión, sea como articulista, etc. ¿Por qué? Porque se esperaba que se rectificaran lo esencial de lo que es la administración de justicia. Es obvio que hay que reconocer los cambios de forma, la infraestructura, la tecnología, pero lo de fondo ha habido un retroceso. ¿Qué significa lo de fondo? La decisión que tienen que tener los jueces para tomar sus resoluciones con autonomía, con independencia, sometido a lo que establece el ordenamiento jurídico, a los derechos internacionales, a la Constitución, a los principios, a los valores, a las pruebas procesales y a los dictámenes de la libre conciencia. Eso se perdió, que es lo esencial. ¿De qué sirve tener elefantes blancos, edificios majestuosos, tecnología de punta, si el juez, el que decide, no lo hace por propia convicción y tiene que recibir la llamada o el mandato o la disposición o la orden, ni siquiera del superior jerárquico a nivel judicial, sino del ente administrativo, que no han sido jueces, que nunca han tramitado un proceso, como el caso actual. El doctor Yal, discúlpeme, fue un buen maestro nuestro, pero no fue en la cátedra de la maestría en la Universidad de Manta, pero él nunca ejerció la profesión. Doctor, usted ha hecho muy bien un análisis respecto a cuán afectados fueron los jueces al perder esta capacidad de discernir dentro del entorno jurídico para emitir dictámenes en los procesos, pero también los abogados en libre ejercicio fueron directamente afectados. Mire usted como un ejemplo, quienes ejercen el campo de lo contencioso administrativo ya no podían, estaban temerosos de presentar acciones contra el Estado porque usted sabía de antemano cuál iba a ser la sentencia, o simplemente dejar de lado y darle a las calendas grecas un asunto o fallar en contrario. Ya no había la posibilidad de litigar como corresponde en ejercicio del derecho. Sí, es nefasto lo que sucedió en el ordenamiento jurídico con la intromisión directa del Consejo de la Judicatura. Tenemos casos emblemáticos, símbolos. El caso del Universo, claro, y el Chucky 7, la elaboración de la sentencia en 24 horas y con una dedicatoria. El caso de... Con una cantidad inmensa de páginas. Que era imposible, por mucha tecnología y modernidad que se implemente. El caso de la emblemática representante de la feminidad aquí en el Ecuador, Sharon la hechicera, en donde los jueces resuelven, equivocados o no, resuelven. Claro. Y no les gustó el criterio. Pero inmediatamente la judicatura los destituye, los suspende y los destituye y nombran unos nuevos jueces que tuvieron que revisar la sentencia que ya había sido dictada por los jueces que habían conocido y resuelto con conocimiento de causa. Entonces, estas cosas se han dado. ¿Por qué? Por la intromisión directa de ese órgano administrativo que no estaba integrado por jueces y por elementos que nunca han sido jueces, que nunca han administrado justicia y por elementos técnicos
en otras áreas, menos en el campo del hasta derecho. ingenieros en sistemas Así constituían y presidían el Consejo de la Judicatura. Quiero invitarlos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para entrar ya de lleno precisamente a analizar el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que destituye a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, ya que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento, el tema, el cese de los miembros del Consejo de la Judicatura, algo que la semana pasada dio ya lugar a que de manera inmediata el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deba pensar en quién debe reemplazar a estos miembros del Consejo. Para ello, seguramente dará paso, o si se toma en consideración a los suplentes, o si se convoca a las fuentes de origen, conforme a la Constitución, de que envíen a su propio delegado. Pero hay algo que doctor Jorge Gorosabel debería responder, porque por la cercanía en la que nos desenvolvemos, porque ejercemos la profesión, usted tiene un bufete profesional junto con sus hijos, Gorosabel y asociados, si mal no entiendo, han venido ejerciendo la profesión, sobre todo en el tema de lo contencioso administrativo. Y dentro de ese informe se analiza una causa en la que se ve claramente la intromisión de las manos o la intromisión de las manos en la justicia por parte del Ejecutivo ante la función judicial. Me refiero al memorándum que suscribe Alexis Mera como secretario jurídico, en que le pide a los jueces del Tribunal Contencioso en la causa que ustedes patrocinaban y que aún todavía está, creo, por resolverse en la Corte Nacional de Justicia, en la sala especializada de lo contencioso, de que no pueden darle la razón a los profesores demandantes, porque eso atentaría a las arcas del Estado ecuatoriano. Eso es una intromisión.
¿Cómo se siente como abogado uno sabiendo que en el proceso que uno lleva adelante, defendiendo los intereses de su cliente, encuentre una carta del secretario jurídico? Nos sentimos impotentes, más que todo porque no podemos o no podíamos expresar de manera diáfana todo el anhelo que sienten 602 maestros jubilados de la provincia de Manabí, muchos de ellos ya fallecidos, muchos de ellos esperando el reconocimiento judicial a sus derechos que los ganaron por más de 40, 45 años de prestación de servicio al Estado ecuatoriano en el campo de la docencia. ¿Por qué? En el juicio contencioso administrativo de ejecución, después de haberse cumplido, haberse obtenido un reconocimiento en sentencia de una acción de protección de justicia constitucional, porque era demanda contra el Estado y había que proceder a una liquidación, hubo que ir al contencioso administrativo para que se practique la liquidación y establecer el monto que correspondía a los docentes jubilados de Manabí. Pero, oh sorpresa, en un acto de auténtica herejía jurídica, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de ese entonces, estamos hablando de los años 2014, contrariando las normas del derecho constitucional, las normas procesales de contencioso administrativo, niegan la demanda. Declaran sin lugar. Declaran sin lugar. ¿Por qué? Ante la presión directa miedo, el temor de Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien, sin ser arte ni parte, sin ser parte procesal, introduce un artículo en su condición de secretario jurídico amenazando abiertamente... Un escrito, diríamos. Un escrito amenazando abiertamente a los jueces que tenían que someterse a fallar en contra propiamente. Ese escrito de Alexis Mera está circulando a nivel nacional y es uno de los elementos que han servido precisamente para el análisis, en este caso de la judicatura y el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo. Correcto, pero está incluso en el informe del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, indudablemente. Ahora, pero analicemos también la conducta de esos jueces que en su momento tuvieron la oportunidad de demostrar su calidad de jueces. Porque si usted hubiera sido su caso, hasta antes del 2006 que fue juez, hubiera recibido un escrito de alguien que no es parte procesal, lo que haría es automáticamente rechazarlo. Pero los jueces lo aceptaron y lo dejaron ahí como una prenda para, al final de cuentas, favorecer la petición y con ello mantener sus puestos de juez. Marcelo, de la audiencia, ¿cuál es la realidad? Con el Correato y a partir de Montecristi se instituyó una legislación autoritaria que se ha reproducido tanto desde el primer peldaño del ejercicio del poder político del presidente y todos los subalternos. Equivocadamente, los jueces, de una forma errónea, equivocaron su rol. Ellos no son simples servidores del Estado, no son simples servidores del Ejecutivo, ellos son servidores judiciales que tienen que tener por meta la consecución de la justicia y tienen que resolver en base a criterios de autonomía intelectiva. Y son ejecutores netos de la independencia de la justicia, doctor, que es uno de los principios axiomáticos de la Constitución de los Estados modernos. Así es. Entonces, ¿cuál es el pecado capital de la judicialidad en el país en estos momentos? Es la herencia del Correato, del autoritarismo. Ese autoritarismo que se reprodujo en los propios juzgados. Los jueces son el representante del ejecutivo autoritario para reprimir a los abogados en el libre ejercicio, para reprimir y sancionar a los ciudadanos. Antes los jueces estábamos al servicio de la ciudadanía, de los actores procesales, de los abogados. Ahora los encerraron en una cueva,
en un cubículo en donde no reciben a nadie. Así es. Pretendidamente. No. Perdón, Jordi. Si reciben a los funcionarios del Estado. Claro, a los del Estado. Al delegado, al los procurador, a la propios. Procuraduría, a los funcionarios de las instituciones públicas los reciben. Poniéndonos, Pero en cambio, a los demandantes, no. poniéndonos en desigualdad jurídica Correcto. a las partes procesales. Claro. Y reciben a quienes no deberían recibir porque no son partes procesales. Entonces, ¿cuál es el pecado capital de los jueces? La mayoría guardaron silencio. Así es. Se volvieron sometieron. cómplices, doctor. Perdieron la calidad que distingue todo lo que es la justicialidad en todos los países del mundo. La autonomía y decisión que deben tener los jueces para resolver con criterio propio. Doctor, y los colegios de abogados también fueron cómplices, también guardaron silencio, nadie alzó la voz, nadie salió a las calles, nadie pudo abrirse, rasgarse la vestidura y enfrentar las balas, poner el pecho, porque todo el mundo tuvo miedo. El miedo fue la herramienta del correísmo para funcionar, para trabajar, para penetrar en las mentes de todos los que hacíamos el Ecuador, para silenciarnos. Y entonces creo que de alguna manera todos somos parte, y los colegios profesionales más que ninguno. A ver, hay que analizar el Correato. El Correato se encargó primero de desmantelar los factores reales de poder, los sindicatos, Así es. los gremios profesionales, las asociaciones campesinas, A las universidades, sumisas al régimen. Y entonces le quitaron la posibilidad administrativa de que los gremios profesionales, en este caso los colegios de abogados, puedan aglutinar a sus miembros. Le cortaron las cuotas. Claro. Entonces, Diríamos que les prohibieron o revocaron la norma en que para el ejercicio de la profesión deberían necesariamente afiliarse al colegio de abogados en este caso. y hacer los descuentos respectivos. Ajá. Entonces, se les amputaron los brazos, las armas. Pero a pesar de ello, 2, 3 colegios profesionales de abogados del país resistieron. El de Quito, Como el de Pichincha, sí. el de Guayas. El de Guayas no creo. Y los otros porque tenemos que estuvo muy hacer entregado. análisis de cada colegio Claro. profesional en cada provincia. Doctor, ¿mordaza o también compra de conciencias? Las dos cosas. Hubo también muchos que se acomodaron, muchos presidentes de colegios que de incluso abogados felicitaban que se públicamente acomodaron la al gestión Correato. del Consejo de la Judicatura y mientras tanto Así descansaban en muy buenos cargos de jueces o de fiscales. O de autoridades, Autoridades. tipo gobernadores, tipo intendencia, Así porque repartieron a un inicio, repartieron los caramelitos para silenciar a aquellos que estaban al frente. Y eso se volvió el club de los elogios mutuos, doctor. Entonces, cuando venían flores de lado y lado, no pasaba nada. Pero si alguien se atrevía a ser valiente, a ser frontal, las cosas eran diferentes. El Correato ha sido un proceso planificado, llevado por etapas, meticulosamente. Pero cuando la inteligencia y la técnica está al servicio del mal, cuando está al servicio del autoritarismo, cuando ese autoritarismo corta los derechos básicos esenciales de la libertad, de la personalidad, cuando se discrimina y se agrede, entonces la verdad aflora. Y no hay, nuestro pueblo dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y Ecuador, a diferencia de otros países, no es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua. Recuerdo las palabras del sacerdote quiteño que administraba la curia en la época de Alfaro. El Ecuador no acepta 2 cosas, ni que se lo tiranice, ni que lo hagan pendejo. Así es. Jordi, usted señalaba que esto fue por etapas y usted se desenvuelve en el ejercicio profesional en el área contenciosa administrativa. Yo también, igual, ese es mi campo, mi área de acción. Pero fue tan planificado que en los últimos años del Correato establecieron reformas a las leyes para efectos incluso de evitar que si habían sentencias que favorecían al ciudadano contra el Estado, esas sentencias fueran imposibles de ejecutarse. Es decir, prohibieron el embargo, prohibieron la retención, prohibieron el secuestro, y el pobre ciudadano que al final, luego de 8 o 10 años, obtenía una sentencia del tribunal contencioso o de la sala especializada de lo contencioso, ya se volvió inejecutable. Personalmente tengo casos que tienen hasta el momento 14 años y que no podemos ejecutar
la sentencia. La única disposición del Tribunal Contencioso dice se establece multas compulsivas, multas que ni siquiera las cobra la Contraloría porque tampoco tiene ni espacio ni tiempo para aquello. ¿Qué hacer luego de un año de gestión ya del gobierno de Lenín Moreno? Si estamos hablando de que se está cambiando el correato, ¿cómo lograremos que la Asamblea Nacional pueda hacer ya esos cambios tan necesarios para que se logre justicia del ciudadano contra el Estado? Corresponde a los gremios profesionales, a la ciudadanía, a los abogados en libre ejercicio, que impliquemos también a nuestros usuarios, a la ciudadanía en general, para que presionar para que la Asamblea Legislativa haga las reformas necesarias. Porque es cierto, los que litigamos estamos desarmados ante el poder que se le ha dado al Estado, convirtiéndolo en ese monstruo, ese leviatán al que se refería Hobbes, claro, Thomas Hobbes, en su famosa obra. Porque no solamente que el presidente Correa se proclamó dueño de las 5 funciones del Estado, el fiscal anterior, Chiriboga, el anterior fiscal, el que fue candidato a la presidencia de la República, uno de los Pesantes, ya lo proclamó también públicamente. Correa dijo, le vamos a meter manos a la justicia. Y así lo hizo. No solamente las manos, las garras. Pesantes planteó públicamente de que el Estado no puede perder ningún juicio. Imagínese. Y aquellos fiscales, aquellos abogados que defendían al Estado, que perdieran serían sancionados. Y lo que Chiriboga hizo fue reproducir ese esquema que ya estaba difundido en el país. Doctor Gorosabel. Perdón, disculpa. Sí, por favor. Conozco de palabras directas de jueces contenciosos administrativos y de jueces de otras judicaturas que nos expresaban en reserva, que tenían disposiciones directas así fue. de no dar trámite a acciones constitucionales en contra del Estado, las famosas acciones de protección. Entonces, le quitaron las medidas cautelares que tenían, con las cuales se podían aplicar la ejecución de la sentencia, se podían ejecutar la sentencia. Lo que tú dices, Marcelo, antes se podían los abogados embargar, retener valores y embargar las cuentas de las entidades públicas que no cumplían, que entraban en desacato del mandato constitucional. Ahora ya no se puede hacer eso por las reformas que se han hecho a la ley de régimen económico y sistema bancario. Doctor Gorosabel, para cerrar esto y en un par de minutitos quizá, en medio de esta selva, de esta vorágine de jueces serviles, pusilánimes, temblorosos, también hubieron unos cuantos valientes que se atrevieron a decirle no a Correa y sus órdenes. Estos afanes de titiritero que le ejercieron y fueron destituidos. Y a eso va la pregunta, doctor. ¿Estos jueces podrían ahora iniciar acciones indemnizatorias por todo lo que vivieron en su momento por simplemente ser valientes? El ordenamiento jurídico creo que no faculta esa posibilidad, no sé, Marcelo. Sí, pero yo creo que sí, el artículo 34 del Código Orgánico la función judicial, por error judicial. Por haber causado daño, por indemnizaciones de daño. Y hay un plazo de 4 años. Esa creo que sería la vía posible para poder hacer claro, tiene que plantearse la acción en el contencioso administrativo, obtener un resultado favorable, porque también es cierto que no todos los jueces que fueron destituidos fueron por aplicación del autoritarismo. Hay muchos de los que están en reclamo de que su actuación no ha sido muy clara. Eso hay que ser claro y no... No se puede generalizar. Perfecto. Creo que estamos entrando muy bien en este tema, analizándolo, y que incluso la ciudadanía puede realmente sacar muchas conclusiones de esto, pero es necesario los anuncios institucionales. Así que vamos a ellos y regresamos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico,
Psicológico y de Enfermería, Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Amar tu vida es como amar la naturaleza. Acompáñanos a cuidar nuestro hogar. El vivir ecológico nace de nuestras aventuras por el mundo, así que te invito a que seas parte de este crecimiento, porque de nosotros depende. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Al haberse ejecutado, doctor Jordi Gorezabel, ya en esta tercera parte del programa, la decisión o la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene que necesariamente designarse a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. La fuente ha recibido críticas, el origen de esas designaciones. En este caso, el Ejecutivo envía una terna del cual sale uno de sus miembros, otro de la Fiscalía. En esas consideraciones, ¿no cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras llegue a arribar a este concurso para la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura a través de esa fuente, pudiera ahora designar transitoriamente miembros del Consejo de la Judicatura con una probidad de la que hay muchísimos profesionales del derecho con méritos para tenerlo y para desempeñar esas funciones, que puedan hacer que el árbol no sea solo por las ramas, sino también por los frutos debidamente oxigenados? Porque la gran mayoría de jueces ha respondido a los intereses del correato y están ahí todavía en funciones. ¿Cuál cree que debería ser el criterio? ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál es su posición frente a ello? En este instante de transitoriedad que vive la institucionalidad del país, en que tiene que aplicarse el mandato popular expresado en las urnas, la integración de este Consejo de la Judicatura transitoria debe ser sobre elementos rectificatorios, teniendo en cuenta elementos rectificatorios de los errores que se han producido. Es decir, el Consejo de la Judicatura tiene que ser integrado por jueces, por personas que hayan sido jueces, que tengan idoneidad. ¿Y por qué no de abogados también, el ejercicio de la profesión que no hayan sido jueces? También, claro. Jueces, abogados en libre ejercicio o estudiosos del derecho, investigadores, gente madura. Y no es que estemos contra la juventud, o medianamente maduros, porque se necesita de la experiencia, de la sabiduría, de la ecuanimidad, de elementos sosegados, de elementos que estén en etapa de raciocinio, que estén en una cuestión que superen la conflictividad de intereses, que no actúen por intereses personales o de grupo o de secta o de vinculación, de asociación, sino que tengan en cuenta los altos valores de la patria, de la nación, los valores cósmicos, de la universalidad, de los derechos humanos. Nos están dando una muestra el doctor Julio César Trujillo y los que integran ese cuerpo colegiado transitorio. Pero ¿está usted de acuerdo en que debe también evaluarse a los actuales jueces que por el respeto a los derechos obtenidos, sea como hayan sido, en este caso,
están respondiendo precisamente a los intereses del destituido o cesado Consejo de la Judicatura, defienden los intereses del Correato. En conclusión, aunque se cambie al Consejo, a la parte principal, quedan los súbditos posiblemente cumpliendo las consignas que pues no van a permitir lograr que se sancione, sobre todo en grandes hechos de corrupción que el Ecuador está viendo día a día cómo se van evidenciando. Personalmente estoy de acuerdo, porque los jueces en su gran porcentaje adolecen de los siguientes vicios. Son consecuencia de concursos amañados, alterados, direccionados. Son consecuencia, designados jueces, incurrieron, son hijos del Correato, doctor, son hijos del Correato. Incurrieron en el silencio cómplice, en el sometimiento al autoritarismo. Discúlpenme la audiencia que pongamos un ejemplo. A nosotros se nos pidió, en el caso del ex alcalde de Chone, el difunto señor Eliezer Bravo, que había sido destituido por una resolución de Contraloría, y él demandó el contencioso administrativo. Hubieron ofertas de todo tipo. ¿De parte de quién? No podemos... O sea, ¿pero qué? ¿De los jueces hacia la parte? De las partes, en este caso interesadas, hacia los jueces. Y presiones también de elementos superiores. No caímos, no sucumbimos. Pero ante la presión renunciamos. Fallamos, dimos nuestro criterio, nuestra resolución, que fue rechazando la demanda, confirmando la resolución del órgano administrativo de la Contraloría. Pero eso nos costó un sumario administrativo. Pero los tres en conjunto renunciamos, haciendo valer nuestra condición de hombres de bien. Por lo menos intelectuales del derecho, con autonomía, con personalidad, con decisión. No estuvimos haciendo prevalecer los intereses económicos, que bien lo teníamos y lo necesitábamos. Pero tengo que reconocer los méritos del doctor Franklin Zurieta y el doctor Dúmar Iglesias, que los tres renunciamos, pero no nos sometimos. Otras veces teníamos presiones, pero peticiones de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que muy cortésmente pedía que sea direccionando en lo que fuera procedente en derecho. Pero nosotros no acatamos, o por lo menos yo no acataba. Bueno, y eso no significaba que fue un tribunal en esos años que si uno recibía una sentencia en la que como actor se le declaraba sin lugar la demanda, lo aceptaba con toda la hidalguía, porque había una motivación clara que hacía que nosotros los abogados reaccionáramos y aceptáramos esa realidad. Y eso hago público en este programa, tu actuación como juez del Tribunal Contencioso, igual para el doctor Dúmar Iglesias, igual para el doctor Franklin Zurieta. Hoy pedimos nosotros, clamamos porque hay un tribunal contencioso en Manabí que se componga con elementos como ustedes lo fueron en su momento. Y eso está ahora realmente que lamentando no exista para la Administración de Justicia personajes como ustedes al mando de una judicatura. Marcelo, Alberto y teleaudiencia, esos son los requisitos de ser juez. Fallar por convicciones, guiados por su intelecto, por su criterio, su concepción de justicia, en base a lo que determina el ordenamiento jurídico y lo que está determinado en las pruebas, e incluso tratando de favorecer al que tiene la razón, al que le corresponde el derecho. Pero eso no se ha visto en los 10 años
de correato. Doctor, y ese es el gran pecado capital de la mayoría de jueces que están en la actualidad. Doctor Gorosabel, primero saludar esa condición de los antiguos jueces como usted, que con hidalguía mantuvieron su criterio y que fueron verdaderos exegetas, hermeneutas del derecho y más que nada fieles a sus convicciones. Dicho esto, pues es importante, ya el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó a los miembros del Consejo de la Judicatura, estos verdaderos inquisidores judiciales, como les llamó un periódico de Cuenca, inquisidores con YALC como Torquemada y con leyes hechas ad hoc, que eran un verdadero maleus maleficorum, semejante al que hubo en la época inquisitorial. Pero esa es una parte. ¿Cree usted que habiendo como hay serias responsabilidades presuntas de haber cometido verdaderos ilícitos, figuras penales que están ahí detalladas, se deba judicializar a estos caballeros y no solamente dejar en el orden del cese de sus funciones? Habría que buscar los mecanismos, habría que ver los informes de Contraloría, porque la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene implicaciones de carácter administrativo solamente, la cesación de funciones. Habría que ver los perjudicados, los afectados, y qué podrían acciones seguir de tipo civil o de tipo la pregunta de Alberto penal. Va más allá, va dirigida prácticamente a lo que podría ser la actuación de la Asamblea Nacional, que en una, diríamos, desagradable decisión de la Comisión de Fiscalización no dio paso al juicio político y por ende también a la posibilidad de ser enjuiciados penalmente. Más o menos, ¿cuál es tu criterio de parte, diríamos, frente al hecho de que esa Comisión de Fiscalización no haya podido tomar una resolución de que se los enjuicie políticamente a esos miembros del Consejo de la Judicatura? Es una actitud de complicidad con la actuación administrativa de estos funcionarios defenestrados, que se contrapone al anhelo de los ecuatorianos expresado en la consulta popular última, en donde se establecía, se daba facultades para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio pudiera evaluar y también destituir tanto al Consejo de la Judicatura y la posibilidad de que también se extienda esta auditoría a los jueces imperantes. Yo creo que estarían traicionando el momento histórico, estarían traicionando la posibilidad de renovación institucional del Ecuador, pero mecanismos jurídicos... Claro. ¿Por qué cree que la voz del ex dictador siga retumbando en la Asamblea, doctor? Porque él se preparó para todos estos menesteres. No hay que desconocer la inteligencia y la planificación del economista Correa. Por algo es economista y un planificador. Toda su actuación en el campo político ha sido planificada, ha sido debidamente meditada. No solo por el presente, sino también en el futuro, ¿no? Claro. Obtuvo una mayoría parlamentaria que de esa manera está ahora cuidando y protegiendo todas las posibilidades de sanción frente a hechos evidentes que a la final, por el voto mayoritario de ese grupo, no puede dar lugar a la fiscalización. No solamente la mayoría parlamentaria, la mayoría, puestos ejecutivos y las otras funciones ya estaban copadas, pero la verdad emerge, la verdad no puede estar oculta, la verdad hoy, mañana o pasado aflora. Y se dan estas paradojas de la vida. El caso Correa Moreno reproduce el caso Roldós Bucarán. Así es. Que aquellos que se enseñoran del poder, que creen que el servicio público es el ejercicio de intereses propios y personales o la exteriorización de sus convicciones íntimas, profundas, de su resentimiento o sus sombras, creen de que eso puede ser manejable, pero no. La vida tiene paradojas. Se está reproduciendo lo que pasó en el año 1978 con el caso Roldós Bucarán, donde el que pierde el poder, o el que sale del poder, o el que deja el poder, pretende manipular, pretende
conducir los destinos del nuevo administrador. Pero y eso podrá la no es postre, democracia, doctor, eso no es libertad. Así es. ¿Podrá a la postre el presidente Moreno callar definitivamente la voz de Correa y permitir este baño de verdad tan necesario para los ecuatorianos? Bueno, hasta aquí estamos viendo de que los hechos, la realidad nos están mostrando más elementos que coadyuvan a la convicción de que se ha tenido muchas cosas ocultas, que el autoritarismo ha incidido hasta en el ocultamiento de documentos que deberían ser públicos, que estuvieron escondidos. El caso en la Fiscalía, en Contraloría, sobre los contratos, el caso Balda y tantos casos que están aflorando. Oye, pero la semana anterior ya hubo un pronunciamiento oficial del gobierno en el que llamaba la atención de una manera muy diplomática a los morenistas que aparentemente están gozando del placer del gobierno, que tienen cargos públicos, sobre todo en nuestra provincia, a través de sus asambleístas, que se pusieron del ala correísta para evitar el enjuiciamiento penal al expresidente Correa. Frente a ello, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál debería ser la actitud? El llamado a la ciudadanía, a las fuerzas políticas democráticas del país, a los sectores gremiales, obreros, campesinos, estudiantes, al hombre sencillo, a los que tenemos que trabajar cotidianamente para llevar el sustento a nuestros hogares, que tenemos que participar más, tenemos que expresar nuestra inconformidad, tenemos que apoyar a aquellos que están haciendo cabeza visible de este movimiento impugnatorio del Correato, de su legislación autoritaria y de aquellos que físicamente están incrustados en las instituciones, porque casi que no ha cambiado eso. En las instituciones públicas existen rezagos del correísmo que están manipulando y están medrando, están lucrando de la situación, están repartiéndose y cobrando canonjías por puestos, por cargos, por servicios. Entonces, la llamada es a la ciudadanía para crear más conciencia y ver mecanismos de participación. Y que puedan conocer también la posición de aquellos que fueron elegidos asambleístas y que hoy lamentablemente no cumplen su rol fiscalizador. Vamos a ir a otros anuncios institucionales, Alberto y Giorgi, y regresaremos inmediatamente para el último segmento de este programa, la cesación de funciones de los miembros del Consejo de la Judicatura. No cambie de canal, volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a esta última parte, ya la parte final de este programa con el doctor Giorgi Gorosabel. Giorgi, una pregunta importante y que creo que es necesario responderla contundentemente. ¿Qué puede usted lograr ante este reconocimiento, diríamos, desde el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de que hubo interferencia de la justicia? En el caso específico que usted promueve en la defensa de los docentes o de los jubilados, que se encuentra aún para resolver el recurso de casación en la sala especializada de lo contencioso administrativo. Primero, un llamado a los jueces de la sala especializada contencioso administrativa de la Corte Nacional de Justicia para que por favor
se pronuncien y dicten la sentencia de casación respecto de este juicio que involucra a 602 jubilados y sus familiares del país. En lo otro, correspondería de que, por lo menos, en el caso del doctor Alexis Mera... Su defensa se siente fortalecida porque hay un reconocimiento expreso del Consejo de Participación de la intromisión de la justicia en este caso, que es motivo incluso de la cesación de los miembros del Consejo de la Judicatura. Sí, los jueces de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia tienen que tomar en cuenta estos elementos, estos pronunciamientos del Consejo de Participación Ciudadana y también el nuevo momento que vive el país, que ya no pueden estar sometidos al autoritarismo de una legislación nefasta, que tienen que reconocer los derechos de aquellos que han sido vulnerados, en este caso a los educadores. Y un llamado por insistir a que los jueces contenciosos administrativos, por favor, fallen. Es un clamor, es una petición, doctor, que hacemos. Para finalizar, están cesados los miembros del Consejo de la Judicatura, pero la cuestión sigue, pues. Vamos a seguir teniendo un Consejo de la Judicatura con nuevos miembros que a lo mejor intervengan en la justicia. ¿No será necesario reformas constitucionales incluso para cambiar las atribuciones que tiene este Consejo? Habrá que hacerla, pero no tanto el problema del Ecuador y la aplicación de las normas, no está en las normas, sino en la calidad y condición de aquellos que ocupan las instituciones. Si no están formados éticamente, si no están formados culturalmente, si no tienen el grado de reflexividad, el grado de valoración amplia, científica, académica, para cumplir los fines de la justicia, de la norma, la gente se la inventa. Y los latinos, los ecuatorianos, somos muy propensos a inventarnos los atajos para obviar los caminos de la norma. Muy gentil, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Giorgi, por tu presencia acá en este programa Hablamos Derecho. Eres un profesor de nuestra universidad, nos sentimos plenamente orgullosos y convencidos de que en tu cátedra pues tienes también esa gran oportunidad de difundir la esperanza que queda en los abogados, en los ciudadanos, de obtener a través de un nuevo Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo, la no intromisión en los juicios y que en realidad el ciudadano pueda tener la oportunidad de encontrar una justicia, a sabiendas de que una justicia lenta no puede ser jamás una justicia. Y ese es nuestro anhelo que también nosotros como carrera de Derecho, como universidad también pregonamos. Todavía un nefasto fantasma recorre los pasillos de la patria. El Ecuador tiene que dejar de creer en efecto. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.